Hola, buenas tardes hermanos. Qué bueno saludarles otra vez, estar compartiendo con ustedes otra vez este tiempo de reflexión, de bendición, este tiempo en el que podemos meditar en la palabra, ser edificados a través de lo que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. Bueno, sé que han sido tiempos donde han venido cambios, tiempos donde Dios nos ha llevado a meditar tantas cosas, a aprender tantas cosas. Sé que son tiempos donde definitivamente esto ha ido cambiando nuestro entorno, muchas de las maneras de pensar, y bueno, sobre todo creo que ha sido un ejercicio muy bonito el tener la oportunidad de reunirnos en casa, de estar sacando estos tiempos en familia, cosas que de pronto antes no le sacábamos tanto el tiempo y no meditábamos tanto. Esto ha sido interesante y ha sido bonito. Eh, Espero que esto nos lleve a valorar un poco más el concepto que Dios quiere que tengamos de hogar, de familia, cada uno de nosotros. Entonces, oremos al Señor por lo que Él tiene para darnos en esta tarde. Démosle gracias a Él y bueno, que Él continúe a través de la palabra, de su Santo Espíritu, enseñándonos. Vamos a pedirle a Él entonces. Dios, muchas gracias, Señor maravilloso, por este tiempo, por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Dios, por las cosas que han sido por ti enseñadas, Dios, a nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por las cosas que tú has ido llevándonos poco a poco a valorar, a entender, Señor Jesús. Te damos a ti la gloria, Padre. Y bueno, Señor, que en nuestro corazón haya siempre la disposición para aprender, para ser alimentados, para ser enseñados, Dios eterno. Muchísimas gracias, oh Dios de la gloria, porque sabemos que has colocado tu mirada, has colocado tu gracia, has colocado tu favor, has colocado, Señor, tu bendición en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Gracias porque hasta hoy has tenido un cuidado maravilloso, un cuidado especial con nosotros, Dios. Y sabremos que tú, Señor, seguirás teniendo cuidado de nuestros hogares. Gracias, amado Cristo, porque sabemos que después de estas cosas que tú estás haciendo, Señor, que no volvamos a ser iguales, que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de actuar delante de ti, Dios mío, que tantas y tantas cosas, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, sean cambiadas y sean transformadas, Dios, para dar gloria, para dar honra, para dar exaltación a tu nombre, Señor y Cristo maravilloso. Ayúdanos, Dios, a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a ser mejores hermanos en la fe, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores seres humanos, Dios. Que todo esto, Señor, cambie poderosamente, tremendamente nuestras vidas y que dé como único resultado la gloria tuya, la alabanza tuya, la exaltación y la honra que solo tú te mereces. Gracias por todo lo que has estado enseñando y lo que seguirás enseñando. Gracias, Dios, porque un día tú diste inicio a toda esta situación y solo tú, Señor, sabes el momento en que esto ha de culminar y llegar a su fin, Señor. Mas nosotros sabemos, amado Rey, que después de esto vendrán más y más cosas, Dios mío, porque tú, Señor, estás trayendo al cumplimiento todas tus cosas, Señor.
Muchas gracias, Padre Santo y maravilloso. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien. Quiero que, Dios me ha estado llevando a meditar también a mí, obviamente, en todo esto, a sacar uno también conclusiones y a mirar todo esto, pidiéndole a Dios que sea Él llevándolo a uno a poder ver las cosas como Él quiere que las veamos y a ir como metiéndonos cada día un poco más en su voluntad, en su pensamiento, en su deseo. Entonces, esto que quiero compartirles hoy es algo que he venido meditando, es algo en lo que he venido pensando y pidiéndole a Dios que me dé a través de su palabra como un sustento de todas estas cosas. Yo creo que la gente comenta muchas cosas, la gente saca una cantidad de opiniones al respecto, y como estamos en un mundo donde, bueno, es tan fácil propagar un pensamiento, una ideología, es tan fácil poder uno de alguna manera plasmar lo que uno piensa y que gran cantidad de personas pues lo escuchen. Uno ve personas dicen, no, esto fue un ataque de Estados Unidos a China para, digamos, quitarle ritmo a la economía en China. Y eso lo han dicho muchas personas. Otras personas dicen, no, esto es algo que sencillamente a través de toda la historia lo han hecho para ir disminuyendo la superpoblación en el mundo. Entonces, a través de estas cosas, lo único que quieren es reducir la población mundial. Bueno, otras personas sencillamente dicen esto es como un asunto de los Illuminati para desestabilizar la economía mundial. Otros dicen, no, es que esto ya es el fin del mundo. Bueno, se tejen una cantidad de comentarios alrededor de todo esto. Me hace pensar muchas cosas. Algunos cristianos también han dicho, no, es que esto lo trajo el diablo para no dejarnos congregar más. He escuchado eso. Gente cristiana. Hace poquito escuchaba a un siervo que estimo mucho decir, es que esto es un virus del diablo. Bueno, una cantidad de cosas que realmente cada quien da una cantidad de opiniones. Incluso ya salió en el pueblo cristiano quien reprendió y maldijo este virus y le ordenó que se fuera y que abandonara y que todas las gentes fueran sanadas. Bueno, todo esto se va tejiendo y va sucediendo alrededor de toda esta situación. Esto me hace recordar cuando todo el alboroto acerca de la persona de Jesús, por todo lo que Jesús hacía y las señales que lo seguían a él y la manera como hablaba y como compartía. Entonces había un revuelo tremendo y Jesús llama a sus apóstoles y les dice, bueno, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta de ellos, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Bueno, cada uno dio su opinión de lo que escuchaba decir de las personas. Entonces vino la pregunta de Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y vino la respuesta de Pedro, ¿ya? A lo que Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cabría como la misma pregunta también, ¿sí? Después de todo este tiempo que llevamos, estas semanas que llevamos en esto, ya hemos escuchado las voces de las personas. Muchas veces dentro del mismo pueblo cristiano algunos se acomodan
a estos pensamientos. Sí, yo también pienso así, yo creo que eso fue Estados Unidos atacando a China. Sí, yo creo que es que estas pandemias las mandan para que acabar con tanta población y hay mucha gente en el mundo. Entonces, mucho de ese concepto humano lo escuchan cristianos, ¿ya? Y lo que estudiamos de pronto en algún momento, ¿sí? Pone uno ahí a sobar ahí sus cabezas y pensamientos y resultamos muchas veces como poniéndonos de acuerdo con pensamientos que la gente expresa. Entonces la pregunta sería, habría la misma pregunta que Jesús hizo. ¿Y vosotros qué decís? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué decís? ¿Por qué todo esto? Cada uno, entonces, en su meditación y en el tiempo que ha tenido para hablar con Dios y en lo que ha podido orar y mirar en la palabra, pues deberíamos tener un concepto claro, o por lo menos un panorama mucho más revelador en cuanto a todo esto. Quiero que leamos algunos versículos en la escritura que nos pueden dar luz sobre todo esto. Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio 8, 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y mira esto tan tremendo, para afligirte, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y mira el 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estamos hablando de un Dios que llevó a su pueblo a momentos de aflicción. Dice, y te hizo tener hambre y te afligió, y está hablando ahí una cantidad de cosas tremendas, a veces como que nos cuesta ver a Dios. Dice, y te afligió. También dice en segundo libro de Crónicas, vamos allí, espero que tengan sus Biblias allí, los que no, pues vayan un momentico y cogen su Biblia y estamos mirando ahí, están apuntando. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 13. Segunda de Crónicas 7:13. Dice: si yo cerrare los cielos, hablando Dios, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira las cosas que Dios dice, Él las puede hacer. Y miremos también Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Y vamos a mirar en el capítulo 45 los versos del 5 al 7. 45, 5 al 7. Dice: yo soy Jehová y ninguno más, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Y presta la atención al versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Creo que esto nos va dando a nosotros un poco más de claridad y nos recuerda que la soberanía sobre todas las cosas las tiene Dios. Digo la recuerda porque
Esto debiéramos de saberlo todo, solo que a veces de pronto tendemos por algún motivo a olvidársenos estas cosas. Miremos Isaías 54 y vamos a mirar versículos 16. Isaías 54, 16, sí. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Tremendo eso. Dice, yo fui el que creé al destruidor, y como Dios todo lo hace con un propósito, dice, ¿para qué lo creó? Dice, para destruir. Para destruir. Vuelvo y te repito, a veces peleamos con estos conceptos, o conceptos no, porque no son conceptos, perdón. Peleamos con estas porciones de la Biblia, que son la misma palabra de Dios, porque se nos es difícil concebir muchas veces que Dios haga estas cosas. Lo que nosotros necesitamos entender son los propósitos de Dios. Cuando nosotros tenemos claro los propósitos de Dios, podemos estar más confiados y podemos estar más tranquilos. Mira, creo que uno de los personajes de los que se habla mucho en la escritura por el sufrimiento que padeció es Job. Ya creo que muchos lo tenían en su mente cuando lo estaba diciendo. Hace una cantidad de cosas fuertísimas en su vida, en un solo día, en un solo momento. Le llegaba una cantidad de tragedias, de cosas exageradamente difíciles. Perdió todo, perdió sus ganados, perdió los pastores que cuidaban sus rebaños, perdió también a sus rebaños, perdió las cosechas porque fueron quemadas, perdió sus hijos porque también dice que estaban reunidos y cayó fuego del cielo y vino como un viento y donde estaban todos reunidos dice que todos murieron en ese momento. O sea, era una tragedia sobre otra. Y después de eso continuaban ocurriendo una serie de cosas en su vida. Enfermó terriblemente y las cosas no mejoraban en la vida de Job, y seguía la situación tremenda, y Job tuvo unos momentos de una crisis de fe tremenda en su vida. Y miremos cómo termina diciendo ahí en Job algo bien impactante ahí. Miremos ahí en Job en el capítulo 42, ¿ya? Mira lo que dice el 42:11. Vinieron cuando ya terminó todo este sufrimiento, toda esta aflicción, todo este dolor tan tremendo en la vida de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y comieron con él pan en su casa. Esto en el versículo 11, Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron. Presta la atención a esto. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Todo este mal, dice ahí bien claro en el versículo 11, que Jehová había traído sobre él. Y todo esto tenía un propósito, ¿ya? Y no era quitarle todo a Job, porque al final ahí vemos que le devolvió todo al doble. Había un propósito muy grande, muy maravilloso. Y era que Job realmente debía entender que él no conocía a Dios como él decía conocerlo. De oídas te había oído, dijo él, pero ahora, tras de haber sufrido todo esto, mis ojos te ven. Y terminó dándole gracias a Dios. Entonces, digamos que leyendo estos pasajes de la Escritura, la Biblia nos deja ver claramente que sí, hay una cantidad de situaciones adversas, complicadas, difíciles, y muchas veces es más fácil para nosotros quitar a Dios de ese plan, ¿ya?
y empezar a meternos una cantidad de ideas y compartir conceptos, cosas que la gente está pensando. Pero si nosotros vamos más a la soberanía de Dios, sobre todas las cosas que suceden, está su soberanía. Y si venimos más al pensamiento y al deseo de Él, a los propósitos de Él, podremos ir entendiendo mejor las cosas que van ocurriendo, las cosas que van aconteciendo. Quiero que leamos Éxodo capítulo 11, versículo 7. Éxodo 11, 7. Y dice algo aquí muy bonito, me pareció a mí esto, en Éxodo 11, 7. Hablando, anunciando ahí el día en que iban a morir los primogénitos en Egipto y que iba a ser la salida de los hijos de Israel de Egipto. Él dice en el 11:7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. En otras versiones dice, ni siquiera un perro les va a ladrar a los hijos de Israel. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Que Jehová hace diferencia. Ay, ¿cómo así? Si es que Dios no hace acepción de personas. Quiero que cuando mires ahí en el Nuevo Testamento, sobre todo los versículos donde habla de que Dios no hace acepción de personas, puedas leer todo el texto y el contexto para que puedas mirar a qué se refiere Dios cuando dice que no hace acepción de personas, porque un texto sin contexto es un pretexto y terminamos nosotros diciendo algo que la Biblia no dice. Entonces miremos bien esos versículos, ahorita no los vamos a analizar, pero si tú miras detalladamente esas porciones de la escritura en el Nuevo Testamento, vas a poder entender mejor, leyéndolos detalladamente, a qué se refiere ahí cuando dice que Dios no hace acepción de personas, porque aquí en Éxodo, en el capítulo 11, versículo 7, nos dice que Él dice, yo haré distinción, yo haré diferencia entre los egipcios y entre los israelitas. Y nosotros vimos que efectivamente fue así. Dios hizo distinción. No solamente la noche en que salieron de Egipto, donde los primogénitos, en la muerte de los primogénitos, pudimos ver que en la casa de los hebreos no hubo un solo muerto, ¿sí? Mientras que en las casas de los egipcios podía haber como mínimo un muerto, podían haber más. Dios hizo diferencia y Dios hace diferencia entre su pueblo, entre su iglesia, entre sus redimidos, entre aquellos que somos sus hijos. Dios hace diferencia en estos tiempos tan tremendos, en estos tiempos donde las personas, luego y te repito, se llenan de tantas ideas y de tantas cosas en sus cabezas, en sus mentes. Dios está teniendo un cuidado muy especial con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo diferencia allá en el Éxodo? La sangre del Cordero. Esa sangre que se puso en los dinteles y en los postes de las puertas fue lo que hizo la diferencia. ¿Y qué es lo que hace la diferencia hoy? En nosotros, como pueblo de Dios, igual. La sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre de Cristo a través de la cual fuimos nosotros redimidos, fuimos lavados de nuestros pecados. Esa sangre a través de la cual Él nos compró. Esa sangre que está dispuesta para todos. No está sobre todos, pero sí está dispuesta para todos. La Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es la sangre de Cristo la que hace distinción. Es la sangre de Cristo la que permite que seamos sal de esta tierra, luz de este mundo. Dios mira este mundo y un mundo insípido, pero ve que hay algo allí que es lo que le pone un poco de sabor a esta tierra, y somos nosotros, somos su iglesia. Él ve un mundo en tinieblas, oscurecido, pero Él sabe y ve que allí en esta tierra hay algo que alumbra y es su iglesia.
Y Él está haciendo distinción. Y yo sé que durante este tiempo Dios ha estado cuidando de tu vida, de tus hijos. Ha estado cuidando la provisión en tu casa, en mi casa. Dios ha estado derramando una misericordia y una gracia tremenda porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de todas esas cosas. Ahora, quiero que vayamos un momentico ahí mismo a Éxodo en el capítulo 6. Y ahorita vamos amarrando todo esto. Éxodo en el capítulo 6. Este capítulo 6 nos narra el momento en el que Dios está llamando a Moisés para comisionarlo y para enviarlo entonces a cumplir la tarea de sacar al pueblo de allí, de Egipto. Entonces dice ahí en Éxodo en el capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, préstale mucha atención. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué está diciendo Dios? Yo los voy a sacar, yo los voy a redimir, yo los voy a librar. Ya no van a estar más allá esclavizados. Eso es lo que Dios va a hacer. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré, versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. Entonces, el versículo 6 nos dice, yo los voy a sacar de allí, yo los voy a libertar de esas tareas pesadas. El versículo 7 dice entonces algo muy, muy tremendo ahí. Yo los voy a tomar por mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Y ustedes van a entender que yo soy su Dios, que ustedes son mi pueblo. Y en el versículo 8 dice, y los voy a llevar entonces a otra tierra. Eso es. Entonces, mirando algo aquí bien, bien especial, no olvidemos este pasaje de Éxodo, estas tres cosas que Dios dice ahí. Porque quiero que demos un salto bien grande al Nuevo Testamento, ¿sí? Y dejemos ahí separadito Éxodo capítulo 6, por eso es importante que tuviera su Biblia ahí. Pronto a veces nos acostumbramos a que está la pantalla y están los versículos, y entonces ya no queremos tomar la Biblia y analizarla, mirarla. Hagamos el ejercicio, cojamos nuestras Biblias y estemos ahí también. Esto nos ayuda a estar un poquito más concentrados. Entonces, en Mateo, en el capítulo 6, leamos algo allí. Es un pasaje muy conocido de la Escritura, pero a veces como que esos pasajes que son tan conocidos como que terminamos no dándole la importancia que deberíamos de darles. Dice 6:25 de Mateo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habremos de comer, que habremos de beber. Dice, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué tremendo, ¿no? Y pone ahí ese ejemplo tan tremendo de las aves, de las flores, de la misma hierba que se quema. Y dice,
Dios las viste, Dios las alimenta, Dios las cuida. Y no era con vosotros así, hombres de poca fe. ¿Y qué más sigue diciendo? Versículo 31. No os afanéis pues. Ojo, préstele atención a esto, porque es que esto nos lo está diciendo a nosotros como su iglesia, que somos los que venimos a su palabra y somos enseñados por él, de lo que él dice. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y el versículo 34 es muy tremendo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. En otras versiones dice, basta cada día su propio problema, o cada día trae sus propios problemas, dice en otras versiones. Ahorita sí, entonces, amarrando todo esto, mire, quiero leerte el versículo 34, en esta versión, la versión Dios habla hoy. El versículo 34 dice de la siguiente manera: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué digo tremendo eso? De pronto estamos almorzando y decimos, y está el almuerzo. Si hubo almuercito para el día de hoy, gracias a Dios, puso el alimento en la mesa para el día. Y entonces dijimos, bueno, oremos por los alimentos y ore de una vez para el almuerzo de mañana, porque ni sabemos, no hay nada que hacer para mañana. Pues esa oración se convierte a mí como en un suplicio, como en algo más bien como triste, ¿no? O sea, si Él puso pan en la mesa el día de hoy, pues démosle gracias, que no vamos a estar desde ya angustiando por el día de mañana. Es lo que Él nos está como queriendo exhortar ahí. Entonces, yo me aterro de algo. Mira que el versículo 32 de Mateo 6, y te lo leo en esta versión Dios habla hoy, dice, hablando de no se preocupen qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Dice en el versículo 32, todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe que las necesita. Es muy directo, como dice ahí. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre que saben que ustedes las necesitan. Entonces yo me ponía a analizar algo, mirando pues esto, lo que los primeros versículos que leíamos, donde Dios en su soberanía trae a veces cosas tan difíciles, tan complicadas, leyendo Éxodo en el capítulo 6 acerca del propósito de Dios, sacarlos, mostrarse como su Dios, que ellos entendieran que Él era su Dios y llevarlos a otra tierra. Y mirando ahorita Mateo en el capítulo 6, donde Dios nos exhorta que no se afanen por esas cosas, que esas cosas son lo que afana a los gentiles, a los paganos, a la gente que no tiene a Cristo. Entonces yo me ponía a pensar todo esto y a mirar algo que está ocurriendo, y es mirar cómo el gobierno de alguna manera está gestionando maneras, formas de cómo poder ayudar a cierta población que consideran ellos la más vulnerable. Miran también cómo poder colaborar de alguna manera a las empresas, a los empresarios, cómo poder ayudar de alguna manera a algunos empleados, cómo poder llevar recursos de mercados a algunas familias, cómo subsidiar ciertas situaciones económicas. Entonces yo decía, tremendo que aún a través de esas cosas Dios está mostrando que Él tiene cuidado. Y no solamente para nosotros, porque es que, digamos, esas cosas, esos beneficios, todo eso que el gobierno lanza, pues es
para todos, no está diciendo para cierto tipo de religiones o credos, no, es para todos. Algunos entonces, digamos, para muchos eso no es suficiente, quisieran mucho más, etcétera, etcétera, pero de alguna manera, a través de esas cosas, Dios también está mostrando que Él cumple lo que dice en su palabra. No se afanen, Dios tiene cuidado de esas cosas. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y hay una cantidad de gente que no siendo creyentes, que teniendo una cantidad de credos y de inclinaciones religiosas totalmente distorsionadas, Dios está diciendo, mire, también para ellos está el cuidado. Entonces, cuando vino el momento en el que llega Dios y habla y le dice al pueblo, mire, yo los voy a sacar de las tareas pesadas de Egipto, yo los voy a sacar de allí. Yo, tremendo. Y realmente, ¿cómo lo hizo Dios? Uf, eso es una cosa tremenda como Dios los sacó de allí, ¿ya? Y tuvo cuidado, un cuidado tremendo de ellos. Cuando miramos en todo esto que está pasando y cómo el gobierno está tratando de ayudar a muchas familias de muchas maneras, entonces uno dice, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo de todo esto es, y piensa mucha gente, ¿no? Bueno, que podamos pasar esto sin que nos falte el alimento, que podamos pasar esto y que por lo menos haya que comer en la casa y que por lo menos haya cómo pagar servicios para que no nos corten los servicios y que pues, cuando sea que haya siquiera eso, como lo mínimo, como la comida y poder tener en la casa pues lo necesario. ¿Sí o no? Eso es como la manera de pensar en muchos mentes, en muchos corazones. Y el objetivo también sería, bueno, poder pasar todo esto y que por lo menos esto no nos mate, no morirnos de esto y llegar como al final de todo esto habiendo visto que, bueno, pues no nos faltó la comida, pudimos estar bien en nuestras casas, bueno, pues quizás no con todo lo que queríamos, pero bueno, ahí lo pasamos y por lo menos pues esto no nos mató. Eso es lo que está en la mente. ¿Y qué dice Dios acerca de eso? ¿Qué está diciendo Mateo 6? Mire, no se preocupen por esas cosas, que ustedes tienen un Padre que sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Entonces, si tú y yo, como creyentes, como cristianos, estamos pensando de esa misma manera, no pasar esto y que no nos falte la comida, no pasar esto y que por lo menos tengamos allá en la casa como los servicios, lo mínimo pues, no, que por lo menos esto pues no nos vayamos a morir de esto y tener ahí lo que, por lo menos lo que necesitamos a diario. Si nosotros estamos pensando de esa manera, es porque estamos viendo a Dios igual como lo ven los gentiles, los paganos, la gente que no tiene a Cristo. Si nuestra manera de pensar es la misma, es porque estamos teniendo el mismo concepto, la misma ideología. Yo creo que en nosotros tiene que ser obligatoriamente diferente las cosas, porque la exhortación es muy grande. Créeme, cuando a mí nos reúnen a la empresa para decirnos que ya no había más trabajo, créeme que a mí el primer versículo que se me vino a la mente no fue tranquilo, no se preocupen por la comida, por la bebida, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, preocupados o afanados más bien por el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. No, y de pronto tú digas, uy, no, pues a manera de pensar tan carnal, pero yo te pregunto a ti, ¿cuántos de los que en este momento están también desempleados y pensaban en ese momento, tremendo, esto nos va a poner difícil, ¿qué vamos a hacer para pagar, para comprar, para mercar? Yo creo que más de uno pensamos exactamente lo mismo. Entonces, ya después, yendo a esta porción de la escritura,
Cuando Dios, leyendo ahí, Dios me hablaba y me decía, es que esas cosas son las que preocupan a los paganos, a los gentiles. Eso no debe ser lo que les preocupe a ustedes, porque yo tengo cuidado de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que debiera de preocuparnos? ¿Qué es lo que debiera verdaderamente entonces de inquietarnos? Porque yo no me imagino diciendo al finalizar todo esto, no, pues, hermano, por lo menos no nos morimos. Eso sí, ya me tenía desesperado el encierro, ya no encontraba nada que hacer, estaba que me enloquecía, solamente comiendo, durmiendo, viendo películas, y orando también. Pues como que ese fue el pensamiento, eso fue lo que estuvo ahí de continuo ahí en el corazón y en el hacer diario. Pues eso hacen los gentiles. Dicen, no es eso, no es así. Mira, volviendo allá a Éxodo capítulo 6, mira que Dios dijo, los voy a sacar. Y fue difícil para Dios sacarlos. Los voy a sacar de la esclavitud. Ellos llegaron a un punto de esclavitud tan tremendo, eran tan esclavos que se les había olvidado que eran esclavos. Recuerden que ellos no entraban allá como esclavos, ellos entraban como señores, ¿sí? Pero a raíz de una cantidad de cosas que sucedieron, terminando siendo esclavos, ¿ya? En un diario más y más de lo mismo, más y más de lo mismo, esclavizados en las duras tareas, ¿ya? Cuando quisieron adorar a Dios, ¿qué dijo Faraón? Ustedes están ociosos, ustedes no tienen nada que hacer, pero están diciendo que quieren ir a adorar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Les puso más tarea, más servidumbre. Si no les puedo sacar a su Dios de su corazón, por lo menos los mantengo ocupados para que no lo adoren, para que no lo busquen. ¿Y cuántos de nosotros en un más y más de lo mismo? ¿Y qué hizo Dios? En un momento nos sacó de ese más y más de lo mismo. En un momentico nos dejó completamente quietos. Porque cuántas cosas como que nos van esclavizando y nos vamos volviendo como que nos metemos en un entorno y no salimos de lo mismo, y nos quedamos como subyugados a cosas. Y Dios llegó y ¡pum! En un momentico nos dejó quietos. Nos sacó de una cantidad de tareas que quizás ya están volviendo duras, pesadas, y esclavizados a eso. Para Dios no fue difícil sacarlos. Y después Él dijo, los voy a llevar a otra tierra. Para Dios no fue difícil llevarlos a la tierra prometida o entregárselas. Eso no fue complicado para Él. Pero en el versículo 8, volvamos allá a Éxodo 6, 8, Él dijo en el 7, perdón, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Por qué Él dice vuestro Dios? Porque era que en Egipto había un Dios para todo. Si era asunto de fertilidad, tenían un Dios para la fertilidad. Si el asunto era las aguas, tenían un Dios ahí en su río Nilo. Si el asunto era el sol, tenían su Dios sol. Todo, para cada cosa tenían un Dios. Y Dios dice, ustedes van a entender que yo soy Dios y que yo soy su Dios. Sigue diciendo en el versículo 7, vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Mi hermano, y esa sí fue la tarea complicada. No por causa de Dios, sino por causa de ellos mismos. Sacarlos, en una noche los sacó. Obvio, venía una cantidad de maravillas tremendas que ocurrieron en Egipto, pero Dios los sacó en una noche, ¿sí? Introducirlos a la tierra prometida. Cuando atrasaban el desierto, ¿sí? Que llegaban allá, simplemente tenían que entrar a la tierra prometida, entrar allá y ver lo que Dios iba a hacer, cómo Dios se las iba a ir entregando, porque era una tierra que había que conquistarla, pero Dios se las iba entregando y les iba dando victoria. Eso no fue difícil para Dios, pero que ellos entendieran que Jehová era Dios, que Jehová era su Dios,
y que ellos eran el pueblo de Dios. Qué cosa tan complicada, por el corazón de ellos. ¿Qué les faltó a ellos? El camino a la tierra prometida, por el desierto. Nada. Cuando lo compartía en la enseñanza del pastor César el domingo, nada. No tuvieron que hacer empresa, no necesitaron vestido, todo lo que necesitaban, agua, brotaba agua de la peña, comida caía maná del cielo, de día tenían la sombra de la nube, de la noche tenían todo, absolutamente todo, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. No sé, o sea, él les estaba diciendo lo mismo que está diciendo en Mateo, no se preocupen por eso. Vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Y Él lo cumplió. Que era lo que debía entonces de ocupar el corazón de ellos. Y es lo que debe ocupar también nuestros corazones. ¿Qué? Entender lo que dice el versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Que entendieran eso. Es lo que debemos entender. ¿Quién es Dios? Meditemos mucho en eso en este tiempo. ¿Quién es Dios? Y entender que ese Dios, porque cuando Moisés le preguntó, ¿yo qué les voy a decir? ¿Que quién me mandó? ¿Qué les dijo Jehová? Yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Simplemente le está diciendo, yo soy suficiente. Los egipcios tienen cantidades de dioses, de ídolos. Y el pueblo de Israel se había contaminado, impregnado de eso. Pero quiero que les digas que yo soy el Dios único y suficiente, que no hay más Dios. Y también que sepan que yo soy su Dios y que son mi pueblo. Eso para ellos fue una tarea terrible, vuelvo y te repito, por su corazón. Mira lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, y es algo bien tremendo. Nehemías capítulo 9, versículos del 15 al 17, 9 del 15 al 17, y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les saciaste, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que la darías. Ojo a esto, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Qué tremendo esto. Y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17. No quisieron, mira que esto fue un asunto de su voluntad, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Mira esto tan bonito, tú eres Dios que perdonas, cimiento y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Así es como comienza diciendo el versículo 17, no quisieron oír ni se acordaron. Y esto mira lo que me impactaba. O sea, si el propósito en todo este asunto que estamos viviendo hoy, si el propósito es que no nos falte la comida, que salgamos de esto vivos, pues vuelvo y te repito, estamos en el mismo propósito, con el mismo pensamiento, el mismo objetivo de la gente que no tiene a Cristo. Y Él está diciendo, no se preocupen por eso, no se preocupen por eso, ¿sí? El objetivo de Dios, que entendamos que Él es Dios, que entendamos que ese Dios todopoderoso, ese Dios suficiente es mi Dios, y que tú y yo somos pueblo de Dios. Ese tiene que ser entonces el objetivo que tiene que llenar nuestros corazones, lo que tiene que verdaderamente llenarnos a nosotros. Ellos se habían olvidado, y por eso es el propósito de Dios.
Y en cuántas cosas nosotros nos hemos olvidado realmente quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios y que le pertenecemos a Él. Por eso tuvo que sacarnos de una cantidad de tareas y de cosas que nos tenían ahí, siempre, cada día, más de lo mismo, para traernos y a través de estas cosas enseñarnos quién es Él y que somos de Él y que Él es nuestro Dios. Eso debiera ser. Yo creo que lo que Dios hizo ahí en últimas fue llevarlos a otra tierra. Ya no tenían que quedarse quietos, había cosas para hacer, ¿ya? Pero eso era lo de menos. Lo que realmente debía importar era lo que estaba en el propósito de Dios. Entonces lo importante no es si salimos o no salimos vivos de esta y que no nos falte la comida. Eso no es lo que debe importarnos. Lo importante es que habiendo sido sacados de este constante y continuo más y más de lo mismo, podamos decir al final de todo esto, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que después de todo esto podamos conocer más a Dios, saber que Él es mi Dios, nuestro Dios, y que somos su pueblo, y que realmente las demás cosas, al finalizar todo esto, podamos realmente ver que efectivamente vinieron por añadidura, porque tenemos un Padre Celestial que sabe que nosotros necesitamos de esas cosas. Lo que para nosotros quizás era lo que más nos preocupaba. Al final tenemos que entender realmente lo que quiere Dios y a lo que Dios nos está llamando. Bueno, en esto es lo que Dios me había llevado como a reflexionar un poco y quería compartirles esto, lo que ha venido ocupando en este tiempo mi mente y mi corazón. Y bueno, espero que pueda traer también algún refrigerio, alguna respuesta, afirmar en algunos corazones algo que el Señor haya querido colocar a través de esta palabra. Entonces simplemente para finalizar ya, como conclusión, animarnos y exhortarnos los unos a los otros, a ver a Dios en todo, a glorificar a Dios en todo, a conocerlo a Él más y más profundamente, a entender que Él es nuestro Dios y que es maravilloso, maravilloso que Él sea nuestro Dios y que Él hace distinción. Él ha tenido y seguirá teniendo un cuidado tremendo, pero que nos quitemos de nuestra mente el objetivo, la preocupación, la manera como muchas personas están viendo esto. Nosotros somos llamados a ver y a entender las cosas de una manera muy diferente, porque nosotros somos seres espirituales y las cosas que ocurren alrededor nuestro debemos verlas y entenderlas desde el punto de vista de lo espiritual, no lo terrenal, no lo humano, porque no somos llamados a eso. Quiero entonces que hagamos una oración y podamos finalizar. Dios maravilloso, muchas gracias te damos a ti por permitirnos este tiempo. Dios maravilloso, si lo que ha habido en nosotros es la preocupación del qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, perdónanos Dios. Perdónanos Dios, perdónanos porque esas cosas son las que preocupan a los paganos, a la gente que no te conoce y que no te entiende. Porque realmente nosotros debiéramos de tener claro que tú conoces esas necesidades y que tú las has ido supliendo hasta hoy y las seguirás supliendo. Que lo que debe embargar
nuestro corazón, es adentrarnos en el propósito tuyo, en el verdadero deseo tuyo para con nosotros, Señor. Poder a través de todo esto conocerte, apropiarnos más y más y más de lo que tú eres en nuestras vidas, entender que solo tú eres Dios, que eres nuestro Dios y que somos tu pueblo, Dios, y que eso es un regalo muy grande y muy maravilloso. Que podamos, amado Rey, sencillamente venir a ti y decirte, Señor, enséñame, te ruego, enséñame. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, Señor y Dios. Muchas gracias, oh Cristo maravilloso y soberano. Perdónanos, perdónanos, Dios, por no entender muchas veces tus propósitos. Perdónanos, Dios, por no discernir las cosas como tú quieres que las podamos discernir. Perdónanos, Dios, por ocuparnos de cosas a veces tan banales y tan terrenales. Y que esto de verdad nos lleve más y más a ti y al corazón tuyo, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, hermanos, entonces, nada, como siempre, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones y que el Señor sea cada día fortaleciendo y llevándonos más y más al centro de su voluntad. Dios les bendiga.